Tengo una pregunta para ti. ¿Sabes que eres amado? ¿Sí? ¿Tú sabes que eres amado? Porque nosotros no sabemos la frase Dios te ama de memoria. ¿Cuántos les han dicho Dios te ama? Y es una frase que tal vez uno la sabe, pero ¿qué tan profundo tú la sientes? ¿Sí? Porque la necesidad básica del ser humano no es la plata, aunque nos hace mucho bien, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta tener dinero? Pero no es esa la necesidad básica del ser humano, sino el amor, el ser amados, el sentirte amado, el sentirte valorado, el sentirte apreciado. Nosotros todos nacemos con esa necesidad. Por eso los bebés son tan adorables, ¿sí? Porque nacen con esa necesidad y place besarles y cargarles y todo. No sé en qué momento ya se acabó eso, ¿verdad? ¿Cuándo te pasó a ti que ya dejaron de besarte y abrazarte? Dejamos de ser adorables y nos volvemos odiosos. Pero tenemos un Dios que Él nos sigue viendo con ese amor con el que tú fuiste engendrado y naciste y te mimaban cuando eras chiquito, pues con ese mismo amor Dios nos sigue mirando. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que no. Sabemos esta frase, Dios te ama, y muchas veces la decimos, pero ¿cuán profundo realmente la sentimos? ¿Sí? Porque el gran problema de la sociedad es la falta de amor. Por la falta de amor nos metemos en relaciones tóxicas, nos metemos en vicios, nos metemos en cosas que no son buenas, ¿sí? Por la falta de amor. Porque lamentablemente el pecado ha dañado nuestra sociedad. Muchas familias fueron disfuncionales y tal vez tú fuiste víctima de esto y creciste en un hogar con ausencia de papá o de mamá, o tal vez estaban ahí presentes pero no te daban amor. Y a veces nosotros salimos a buscar ese amor que no recibimos en casa, en las personas que están a nuestro alrededor. En una amiga, en un amigo, en una novia, en un novio, en una pandilla, en un lugar donde te hagan sentir que vales la pena, ¿sí? Y aunque en nuestro corazón Dios ha puesto la necesidad de Él, tratamos de llenar esa necesidad de muchas maneras. Y el último recurso muchas veces es Dios. Ya cuando todo está arruinado, a veces buscamos al Señor. Y hay muchos cristianos dentro de la iglesia que pueden saber esta frase, Dios me ama, pero qué poco la sienten, qué poco la experimentan. Y leyendo la Biblia, nosotros nos encontramos con hombres y mujeres que no eran tan conscientes del amor de Dios, ¿sí? Pero hay uno en particular que era muy consciente del amor de Dios. El más famoso de la Biblia, ¿quién sabe? Para darle un premio. Nadie. Jesús, no, aparte de Jesús. Bueno, piensen. Vamos a ir a Primera de Juan. No, no es Juan tampoco. Primera de Juan 4, el verso 11. El libro de Primera de Juan es un libro hermoso, si tú puedes leerlo en tu casa, habla mucho del amor de Dios, del amor práctico de Dios. Primera de Juan 4:11 dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Quiero detenerme en esta frase que dice, ya que Dios nos amó tanto, ¿sí? El apóstol Juan da por hecho de que tú sabes que Dios nos amó tanto. Y la mayor muestra de amor es que Él envió a Jesús. Y Jesús murió por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él murió en la cruz para ocupar nuestro lugar y Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando lo levantó de los muertos. Y por ese sacrificio nosotros tenemos un acceso a Dios el Padre. Ahora, muchas veces nosotros sabemos de este mensaje de salvación, pero qué lejos estamos de sentir de tal manera me amó Dios. Porque a veces lo hacemos tan de memoria. Repetimos este versículo tan de memoria y decimos, sí, sí, Dios me ama. Pero cuando nosotros no profundizamos en el amor de Dios, somos víctimas fáciles del diablo. Somos fáciles víctimas del enemigo, porque Él nos puede hacer pensar que no somos lo suficientemente buenos para que Dios nos ame. Cuando esa es la mentira más grande del mundo. Jesús se ocupó de nuestro pecado en la cruz. Él resolvió el problema del pecado. Él se llevó el pecado para siempre. Entonces el pecado ya no nos separa de Dios. Porque ahora Jesucristo ocupó nuestro lugar y por Él tenemos un acceso al Padre en santidad. Si Jesús vive en mi corazón, si Jesús vive en tu corazón, tú eres una persona santa. Y tienes la aceptación del Padre y puedes llamar a Dios papá, ¿sí? Ahora, ya que Dios nos amó tanto, yo me pregunto, Dios, ¿cómo me amaste tanto a mí? Porque esto que Jesús hizo es para todos, pero Dios quiere revelarse a tu vida de una manera personal que tú puedas sentir, Dios en serio me ama. Dios en serio me ama. Pero en serio, no es como me ama con toda la iglesia, me ama a mí. Y sabes que muchas veces yo he experimentado el amor de Dios
en mis peores días, en mis peores momentos, cuando más mal me he portado. Porque a veces en mi carácter no me acompaña con la sonrisa y la linda cara que tengo. Tengo un carácter muy explosivo y muy impaciente y a veces lastimo a las personas que amo. Y cuando uno se lastima o actúa en sus fuerzas, uno se siente una basura. ¿Cuántos se han sentido una basura después de pecar? O después de pelearte con tu mamá o con tu pareja o con alguien que le ofendiste, le dijiste cosas y te sientes una basura, así como lo peor del mundo. Tú dices, ay, ya no debería ser así si voy a la iglesia, y te sientes un fracasado. Yo estaba así un día orando y le decía a Dios, yo soy lo peorcito, ¿por qué no llamaste a otro? Y sabes que las palabras que Dios me dijo es, yo te amo igual. Así como eres un desastre, te amo igual. Y para mí eso fue la revelación del amor más grande que yo experimenté ese día. Saber que Dios me ama a pesar de que grito, a pesar de que digo cosas que no debería. A mí me dio una libertad y me tiré al piso y empecé a darle gracias por amarme tanto, gracias por amarme tanto. Y ese día fue un tiempo espectacular en la presencia de Dios. Y yo entendí este versículo, ya que Dios me amó tanto, de verdad me amó tanto a pesar de mi carácter, yo tengo que hacer lo mismo, amar a las demás personas como Él me ama a mí. Ahora, hay un hombre en la Biblia que nunca dudó de cuánto Dios le amó, ¿sí? Y este hombre es David, el rey David. Dice en Hechos capítulo 3, el verso 22, están hablando de David, y dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Saúl fue el primer rey de Israel que Dios había levantado. Pero Saúl era un tipo que quería agradarse a él mismo o quería agradar a la gente. Y no obedecía a Dios, sino que quería hacer su propia voluntad. Saúl era una persona que en lugar de obedecer buscaba excusas para no obedecer. Y a Dios no le agradaba el corazón de Saúl, aun cuando Dios mismo lo había elegido. Saúl tuvo la misma oportunidad de David, de ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero Saúl no quiso agradar a Dios. Él quiso complacerse a sí mismo. Entonces Saúl fue hecho a un lado y en lugar de Saúl vino David. Y miren lo que dice, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Entonces David fue un hombre que fue elegido por Dios por su corazón, ¿sí? Y Dios dice, un hombre conforme a mi propio corazón. A mí estas palabras me dan como muchas expectativas. O sea, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú piensas y dices, entonces David era perfecto. Entonces David era un hombre que nunca pecaba. Y leyendo la vida de David estamos muy equivocados, porque David fue un hombre que pecó y pecó bien, pero bien. O sea, no como, ay, voy a hacer el pecado oscuritas. No, él pecó a la luz del día y bien. O sea, disfrutó el pecado. O sea, fue bien sinvergüenza. Hasta en eso fue bueno, en pecar bien. A veces nosotros en la iglesia no somos ni chicha ni limonada, hasta pecamos mal. Pero David hasta pecó bien, imagínate. No para que hagamos eso. Entonces David tiene la etiqueta de un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego estudiamos su vida y vemos que David no fue perfecto. Él miró a una mujer que no era su esposa bañándose al lado y dijo, ay, me dio ganas, tráiganmela. Y tuvo relaciones sexuales con ella, una mujer casada. Después de tener relaciones sexuales con ella, ella queda embarazada. O sea, pecó bien, el desgraciado. Y era una mujer casada. Entonces, para tapar su pecado, dijo que venga el marido y se acueste con ella para que digan que es el hijo de él. Pero el marido era un hombre tan leal que en tiempo de guerra no fue a su casa a dormir con su mujer. Dijo, no, rey, ¿yo qué voy a estar? Yo me quedo aquí contigo cuidando el palacio. O sea, no le salió la jugada a David. Y como no le salió, dijo, ándate a la guerra, y me mandó una carta. Era una carta suicida. En esa carta decía, pongan a Urías en el frente de la batalla, cuando lo vengan a atacar, denle la espalda para que lo maten. El rey, matando a uno de sus hombres de confianza, el hombre conforme al corazón de Dios. Y hizo esto y él dijo, bueno, ya me la arreglé, trajo a Betsabé, se casó con ella y dijo, no, aquí no ha pasado nada. Pero Dios, que le amaba tanto a David, le dijo, David, tú estás equivocado, y lo confrontó con su pecado. Y cuando David fue descubierto a través de un profeta, él escribe el Salmo 53 y él dice, el Salmo 51, perdón, y él dice, Dios, perdóname, porque actué locamente, o sea, actué como la peor basura del mundo, perdóname. ¿Y sabes qué hace David? Se arrepiente. Hace 3 días de
de echarse polvo y ceniza y rasgar su ropa y arrepentirse y le dice, Dios, perdóname. ¿Y sabes por qué David tenía el corazón conforme al de Dios? Porque a pesar de haberla fregado tan mal y hacer una maldad tan terrible, él sabía que Dios le seguía amando. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Porque a veces después de pecar decimos, Dios ya no me ama. Soy un desgraciado, que Dios me va a amar. Y eso es mentira. Y eso es algo que David tenía a su favor. Él sabía que a pesar de ser la gran basura, la mamá de las basuras, Dios le seguía amando. Y por eso él fue y se arrepintió. Y Dios le perdonó. Hubo consecuencias de ese pecado. El hijo murió, el niño murió. Hubo consecuencias porque estaba muy mal lo que pasó. Hubo consecuencias en las generaciones de David, pero David fue perdonado. Y David siguió siendo el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí estás cachando esto? Esto es poderoso. Porque muchas veces nosotros pecamos y nos descalificamos y decimos, no, ya Dios, ¿qué me va a usar a mí? Cuando en realidad Jesús ya pagó por nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer es ir y arrepentirnos y decirle, Dios, sin ti no soy nada. Perdóname, cámbiame, límpiame, transforma mi vida, ayúdame. David nunca fue el mismo. Nunca volvió a tener un pecado sexual, pero tuvo otros pecados. Después de esto, él era el rey más poderoso que existía. Pero él estaba como llenándose de orgullo, de decir, yo soy un rey muy poderoso. Voy a ver cuántos soldados tengo. Hizo un censo. Y esto no le agradó al Señor, porque esto era orgullo. Y David quería jactarse de sus hombres y su guerra y todo, y como que hacer de menos a Dios. Cuando en realidad todo lo que David era por la mano de Dios sobre su vida. Entonces David como que hace este censo y esto no le agradó al Señor. Y el Señor lo tuvo que corregir otra vez. Y le dijo a David, ¿qué has hecho? Has dejado de confiar en mí. Y vino una enfermedad sobre todo Israel por 3 días. Y David se arrepintió y le dijo a Dios, perdóname, quita esto de mi pueblo, ayúdame. Y David otra vez volvió a arrepentirse y otra vez volvió al Señor, porque David sabía que a pesar de ser una basura, Dios le seguía amando. Y cada vez que David fallaba, David sabía que aún Dios le amaba. Y entonces David volvía a su papá. David volvía a Dios. ¿Y sabes por qué muchas veces nosotros no volvemos a Dios? Porque cuando hicimos algo mal, nuestros papás encima nos cayeron. Te dije, bien hecho. Pero Dios no es ese papá. Dios es un papá que de verdad nos ama. Y Él no quiere castigarnos porque el castigo ya fue sobre Jesús. Él quiere restaurarnos. ¿Sabes cuánto daño hace el pecado en la sociedad? Hace mucho daño, muchísimo daño. ¿Cuántos vieron la serie de Chespirito? Lo que está en tendencia. ¿Qué le dañó la carrera a Chespirito? El meterse con la mujer equivocada. Teniendo su mujer, teniendo sus hijos, pelándole el ojo a la más joven. Y cuando tomó esa decisión, todo lo demás se vino abajo. Porque el pecado destruye. El pecado daña. El pecado te roba tu vida, tu futuro. Y por eso es que Dios odia el pecado, por el daño que te hace a ti. Y aún muchas veces nosotros no nos damos cuenta y seguimos pecando. Ignoramos la voz de Dios porque pensamos que Dios no quiere que yo me divierta, que Dios no quiere que a mí me vaya bien. Dios no quiere que yo me enamore bien, quiere darme uno feíto ahí en la iglesia. Estamos muy equivocados. Porque Dios, que es un Padre perfecto, nos ama de verdad. Y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Sabes cuál es la victoria del pecado? Romper tu relación con Dios. Alejarte de Dios. Ni siquiera es el hecho de pecar, porque eso ya fue resuelto en la cruz. Jesús pagó por ese pecado. El problema es que después de pecar no tienes la cara para buscar a Dios porque te da vergüenza. Pero algo que tú debes saber es que Dios te ama igual. Así seas una sinvergüenza. Dios te ama igual. Y Él quiere que tú vengas y le digas, Dios, perdóname, la embarré otra vez y no puedo salir de este vicio, de este pecado, ayúdame, como David. Y cuando David se arrepiente, el Señor le transformó. Y es por eso que Dios dijo de David, Él es un hombre conforme a mi propio corazón. Porque David sabía que era amado por Dios y David cada vez que fallaba, cada vez que cometía un error, él tenía el valor para volver a su papá, a Dios.
¿Cuán amado eres tú? ¿Por qué te quedas en medio? Hay muchos cristianos que se quedan en la culpa, en la condenación de haber fallado y no regresan a Dios y viven un cristianismo miserable. Miserable. Un día bien, otro día mal. Hoy día, como no he pecado, sí voy a servir. Como pequé, no voy a servir. Y vivimos un cristianismo miserable. Porque dudamos del amor de Dios y no pensamos que Dios tiene el poder para liberarnos. Pero Dios tiene el poder para perdonarnos y para liberarnos. Y cuando tú entiendes esto, no hay nada que pueda detenerte en tu relación con Dios. Mucha gente vive en la iglesia no como un hijo de Dios, sino como un esclavo. Porque el hijo sabe que es amado y que puede disfrutar de una relación con Dios. Pero los esclavos no, piensan que tienen que hacer cosas para que Dios le bendiga. Voy a orar 30 días para que Dios me ayude. Voy a hacer tantas cosas así para que Dios me bendiga. Oh Dios, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. Vivimos como en una negociación con Dios. Y así nuestras vidas cristianas son miserables. Por eso mucha gente no quiere ni venir a la iglesia para sufrir como vos. Para estar en condenación como vos. Ve, vos ni pecar bonito puedes. David hasta pecar bonito podía, oye. Suena hasta herejía esto. Pero David sabía que Dios le amaba, aun cuando estaba equivocado. Y ese amor que él sabía que Dios tenía por él, hizo que él correspondiera en la misma manera a Dios y le amara con toda su vida, que Dios pudo complacerse en la vida de David. Y es tan increíble que un hombre tan pecador como David llegó a tener el título de Padre de Jesús. Le decían Jesús, Jesús, hijo de David. No porque David era un santo, sino porque David entendió que Dios le amaba en serio y que él tenía el poder para limpiarle, aún su vergüenza más grande, su pecado más grande, Dios tenía el poder para limpiarle. Y Dios tiene el poder para limpiarte. Dios tiene el poder para liberarte. Dios tiene el poder para sanarte y que tú puedas disfrutar de un cristianismo verdadero. Y no andar con tu cara de, ay, pequé, soy un desgraciado. No, sino andar con tu cara de perdonado, de perdonada y de disfrutar de la presencia de Dios. De disfrutar su paternidad, su generosidad, su bondad. De disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén o no amén? Y yo quiero animarte. Dile a Dios, enamórame de ti. Enamórame de ti, así como David estaba enamorado de ti, yo quiero enamorarme de ti, yo quiero corresponder a tu amor, porque un cristiano enamorado de Dios es un cristiano imparable. Es un cristiano imparable. Ni el pecado le puede detener, porque Jesús ya solucionó ese problema en la cruz. Una persona enamorada de Dios es una persona ungida, es una persona llena de la gracia de Dios. El problema es que la culpa, la condenación, nos quiere separar de Dios. Mira lo que dice el Salmo 103 que escribe David. Vamos a leerlo casi todo, así que presten atención, concéntrense. David escribe y dice, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. ¿Cuántos quieren eso en sus vidas? David se mantuvo muy joven. Dice, él renueva mi juventud como el águila. ¿Sí? Dice, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y es misericordioso, lento para enojarse. Todos digan, lento para enojarse. Entonces Dios no está enojado contigo, ¿sí? Y está lleno de amor inagotable, lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. Esto me encanta porque Dios no te está diciendo, ya ves, otra vez. Ya te perdoné ayer y otra vez estás mintiendo. No, Él dice aquí que no nos reprende todo el tiempo ni que estará enojado para siempre. ¿Sí? No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Ni a David, que David merecía morir, pero no lo trató con la severidad que David merecía. Y a nosotros tampoco. Qué alivio, ¿verdad?
Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Esto me encanta. Se acuerda que somos tan solo polvo. No, Dios no tiene grandes expectativas de nosotros en el sentido de que nunca fallemos, porque sabe que somos humanos y que vamos a terminar fallando. ¿Cuántos fallaron esta semana? ¿Cuántos vinieron peleando en las gradas antes de venir acá? Hasta ahí. Y el Señor sabe que somos defectuosos y Él nos ama. Él nos ama en serio. ¿Sí? Luego dice, nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Esto escribe David. Él la entendió. Él la tenía clara. Él decía a Dios es demasiado bueno. Él no nos castiga como deberíamos, porque Él sabe que somos seres humanos defectuosos, que somos polvo, ¿sí? Y Él tiene compasión. Y esto me encanta porque dice, la gente es como la hierba. ¿Cuántos han salido hierba en su patio? O flores. Yo sembré unas flores de mi casa. ¿Y qué creen? Ya se están muriendo. No porque no les cuido. Les cayó una cochinilla, una hormiga, esas cosas que les mata. Y yo digo, y esas flores son pasajeras. Nuestra vida es pasajera. Hoy estamos, no sé mañana, pero el amor de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando dejemos esta tierra, el amor de Dios permanece para siempre, porque nos lleva para siempre a vivir con Él en el cielo. Entonces, no huyas del amor de Dios. No te descalifiques tú solita. Tú solito. A veces el diablo no tiene que hacer ningún trabajo, porque tú ya solita o solito te condenas. Ay, soy una desgraciada, soy un pobre pecador. Y el diablo solo se sienta a ver cómo tú te hundes. Húndete, húndete. Y hoy Dios quiere que tú acabes con eso. Que dejes de hundirte, que dejes de culparte, que dejes de ser duro, dura contigo misma, contigo mismo. Y Dios quiere que tú aprendas a amarte como Él te ama. Que aprendas a rendir tus debilidades delante de Dios, porque Él sí nos hace fuertes en medio de nuestra debilidad. Porque Él sí tiene el poder para cambiarnos. Amén. Yo te animo, no vivas tu vida cristiana a medias. En condenación, triste, ahí voy. Es que soy bien pecador. Todos somos bien pecadores, pero somos redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Entrégale tus cargas al Señor. Y cada vez que tú te sientas una desgracia, te sientas la mamá de las basuras, cierra tus ojos y dile a Dios, gracias por amarme tanto. Gracias por amarme tanto aún cuando la regué. Y ese amor trae arrepentimiento. Ese amor te hace decir, perdóname. Cuando tú reconoces que eres amado, lo siguiente que quieres hacer es corresponder a ese amor. Algo que mi papá nos enseñó a orar desde pequeños es, Dios, enamórame de ti. Porque la única forma de corresponder al amor de Dios es cuando Él mismo pone ese amor en nosotros. Porque nosotros no le podemos amar con nuestro amor humano. Se acaba. Pero si Él pone su amor en nosotros, vamos a ser imparables. Quiero que volvamos a 1 de Juan 4:11 y con esto vamos a terminar. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, di conmigo, ya que Dios me amó tanto. Y quiero que tengas esto siempre en tu corazón. Es un hecho. Dios te ama tanto. A Él le duele el pecado, no porque Él no pueda romperlo. Él puede quebrarlo en 1000 pedazos. Le duele el pecado por lo que te hace a ti. El pecado te daña. El pecado te destruye. El pecado te hace vivir miserable. El pecado te hace vivir con vergüenza. Entonces, ¿por qué no somos tan valientes como David? Y vamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname. Perdóname por la gran basura que he sido. Muchas veces yo he tenido que decirle al Señor, perdóname por lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y Él siempre me perdona. No sé cómo Dios te habla, pero Dios siempre te habla. A través de un pensamiento,
a través de su voz. Puedes escuchar su voz en tu mente, a través de la Biblia, a través de una persona, a través de la prédica. A veces solo pone una idea en tu corazón. Solo pone una idea acá. Tú dices, soy amado. Es Dios que te está hablando. Y Él quiere hablarte hoy. Él quiere que tú dejes a un lado la culpa, la vergüenza y que hoy tú puedas entrar en la profundidad de su amor. En lo profundo de su amor. Y vas a ser un cristiano imparable. El diablo no te va a poder detener. Dios va a empezar a usar tu vida. Así como lo hizo con David. David fue un gran hombre de Dios, pero no fue perfecto. Dios no pide perfección en nuestras obras porque sabe que somos polvo. Él pide un corazón rendido. Eso es lo que Él ama. Un corazón que sabe reconocer sus errores, sus pecados, que sabe rendirse para ser levantado. En 1 Juan dice, en 1 Juan 1 dice, el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y el amor de Dios no está en él. Pero si tú reconoces tus pecados, los confiesas, alcanzas misericordia. Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Hoy vamos a decirle al Señor nuestros pecados, si tú quieres. Porque nada es por obligación. Si tú quieres disfrutar de una vida plena en Dios, es tiempo de ser honestos con Él. De decirle, así soy. Pero gracias por amarme tanto. Y el amor de Dios nos santifica, nos limpia, nos purifica, nos hace mejores. Amén. Así que vamos a ponernos de pie ahí donde tú estás. No sé con qué estás luchando. Tal vez es tu carácter, tal vez es tu machismo, tu orgullo, tal vez es la mentira, tal vez es la inmoralidad sexual, tal vez son drogas o pornografía. Tal vez estás resentido con tu papá o tu mamá o algún familiar. Y eso te hace tomar o te hace buscar el amor en lugares equivocados. Tal vez tú tienes algo que te da mucha vergüenza, algo que nunca le has confesado a nadie. Dios lo sabe y te sigue amando. Y Él quiere hacerte libre de la culpa y de la vergüenza. Él quiere que tú puedas disfrutar del amor de Dios. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias. Porque muchas veces podemos saber que tú nos amas, pero no sentirlo en nuestro corazón. Tal vez pensar, no soy lo suficientemente buena o bueno para que tú me ames. Y esa es la mentira más grande que podemos creer, Señor. Porque Jesucristo ya pagó por nuestras culpas, vergüenzas, pecados. Y el amor que tú tienes por nosotros es inquebrantable, Señor. Padre, ayúdanos a ser como David, que él entendió profundamente cuando tú le amabas, que a pesar de sus rebeldías, sus errores, sus pecados, siempre pudo regresar a ti, porque él sabía cuánto tú le amabas. Espíritu Santo, revela tu amor a cada joven, a cada señorita en este lugar. Espíritu Santo, quita la culpa, la vergüenza, el temor. Y llénalos con este amor entrañable. Este amor que no se quebranta por nada, por nadie, por nada de lo que podamos hacer ahora o en el futuro. Tu amor nunca se puede quebrar, porque con amor eterno nos amaste, dice tu palabra. Y ahí donde tú estás, pon las manos sobre tu corazón y deja que Dios te ame. Deja que Dios te llene. Él es tu papá y Él no está enojado contigo, no está disgustado de ti. Él te ama, siempre te ha amado y siempre te ha cuidado. Aun cuando tú no lo sentías, Él estaba ahí a tu lado, guardándote de ese accidente, de esa sobredosis. Él estaba ahí cuidando de ti. Aun cuando tú ni siquiera eras consciente de su presencia, Él ya estaba cuidándote. Y Él te trajo a casa. Él te ama, Él tiene un propósito contigo. Él nunca te va a dejar. No hay nada en ti que le espante o que le aleje. Jesús ya se ocupó de eso. Así que ahí con tu corazón dile, Señor, gracias por amarme tanto. Y gracias por amarme así como soy.